Uno de los temas en los cuales tuvimos algunas dudas, algunas problemáticas fue la estructura de la sílaba. Por eso es que me di a la tarea de hacer este pequeño video para recordar en qué consiste y cómo la podemos identificar con mayor facilidad. Entonces, esta es la estructura de la sílaba. Si ustedes recuerdan, la sílaba la representábamos con una sigma griega. Esta sigma tiene un inicio, tiene una rima. Esta rima a su vez está constituida por un núcleo y por una coda. Esto es muy importante porque estos elementos nos van a permitir identificar algunos procesos fonológicos en las propiedades de algunos segmentos consonánticos que vamos a ir estudiando a lo largo del curso. El inicio también se le llama posición prenuclear o bien margen explosivo. La coda, que es después del núcleo, se llama también posición postnuclear o margen implosivo. Entonces tenemos posición implosiva, posición explosiva. Es muy importante tener en mente estos conceptos, saber en dónde están, cómo los podemos ubicar, porque van a ser relevantes para identificar ciertos fenómenos que les ocurren a ciertos sonidos también. Importante, salvo que las características fonético-fonológicas de la lengua en turno indiquen lo contrario, el inicio y la coda de la sílaba suelen ser ocupados por sonidos consonánticos, es decir, lo que nosotros esperamos mayoritariamente y sobre todo para el español es en el inicio y en la coda encontrar consonantes. Por el contrario, en el núcleo vamos a encontrar mayoritariamente segmentos vocálicos, que es justamente la advertencia que tenemos aquí. Otra vez, a reserva de las características fonético-fonológicas de la lengua en turno. Vamos a ver al final también algunos pequeñitos ejemplos. ¿Cómo se representa con esta estructura una palabra como trabajo? Haz la transcripción fonética de la palabra. Ese sería nuestro primer paso. Trabajo nos queda de esta manera. Dividimos la transcripción fonética en sílabas. Tenemos 3 sílabas. Trabajo. Por lo tanto, como tenemos 3 sílabas, vamos a necesitar 3 representaciones arbóreas que van a equivaler justamente a cada una de estas sílabas. Entonces tendríamos algo de esta manera. La primera sílaba quedaría de este modo. El inicio es un inicio complejo porque tenemos 2 segmentos consonánticos, una oclusiva alveolar sorda, una vibrante múltiple, y tenemos después la rima, en este caso ocupada solamente por esta vocal central baja. Después tenemos un inicio simple, ocupada por una por una consonante oclusiva bilabial sonora. Nuevamente el núcleo está ocupado por esta vocal central baja, y la última sílaba que estaría constituida por la consonante velar sorda, y en el núcleo la vocal posterior media. Entonces tendríamos 3 representaciones arbóreas. Recuerden, este es el margen explosivo, coda es el margen implosivo. En este caso está vacío, vacío y vacío. Vamos con otro ejemplo. Antes, aquí tenemos nuestra transcripción fonética. Poco a poco iremos viendo en qué ocasiones ocurren la adición de estos elementos, de estos diacríticos. Pero por ahora basta identificar que tenemos 2 sílabas, por lo tanto vamos a requerir 2 representaciones arbóreas. Y nos quedaría de esta manera. Recuerden, el margen de inicio o el margen explosivo suele estar ocupado en español por segmentos consonánticos. Como esta sílaba empieza por vocal, entonces tenemos que recorrerla hasta el núcleo. Y en este caso la coda está ocupado por esta nasal alveolar. Bueno, en este caso es dental porque se asimila justamente a este inicio. Y este va a ser uno de los procesos importantes que conviene tener en mente a propósito del reconocimiento de este tipo de fenómenos. Es decir, normalmente esta nasal es alveolar, pero como está en adyacencia a esta oclusiva dental sorda, entonces digamos que la nasal va a adquirir el punto de articulación de este sonido, pero este fenómeno solamente le ocurre a la nasal en posición implosiva, es decir, si aparece aquí. Si aparece acá,
no siempre va a ocurrir de esa manera, ¿no? Habrá que ver en qué contextos pudiera suceder en caso de que tuviera otra palabra, otro segmento antes, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificar en qué posición estamos ubicados. Y el otro segmento sería, tendríamos un inicio simple, el núcleo ocupado por la vocal anterior media y la fricativa alveolar sorda. Y por último, lo que les decía, justamente tenemos la palabra as, es un inicio simple, o simplemente decimos que no hay ningún segmento en el inicio. Tenemos un inicio complejo. Hay lenguas que tienen inicios sobrecomplejos, como esta muestra del zapoteco de San Pablo Huilá, cuyo significado es su silbato barro negro con forma de pájaro, según lo registra Francisco Arellanes en su trabajo del 2009. Tenemos un núcleo simple, formado solamente por un solo sonido. Podemos tener núcleos complejos, como en este caso pies, constituido por un diptongo. Podemos tener codas complejas conformadas por más de un segmento, y algunas excepciones, como es el caso de esta capital, Brno, cuyo núcleo, como pueden ver aquí, es una líquida, concretamente una vibrante múltiple. O la palabra en inglés apple, cuya segunda sílaba de hecho está constituida por un núcleo también líquido, que sería la lateral. Espero que este video les haya sido de utilidad para recordar la estructura silábica, y recuérdenlo, ¿no? Si la palabra en turno está formada por más de una sílaba, entonces vamos a necesitar más de una representación arbórea para poder formalizarlo.